Como médico, me sorprendió descubrir que un acto familiar aparentemente solidario estaba provocando lágrimas silenciosas en personas mayores de 60 años. Durante años de cuidado de ancianos, nunca imaginé que algo tan común, tan socialmente aceptado, pudiera ser la causa raíz de tanto sufrimiento emocional. Fue observando a cientos de pacientes que empecé a notar un patrón alarmante. La gente llegaba a mi consulta reportando una profunda tristeza, un vacío inexplicable, una sensación de inutilidad que crecía día a día. Y al investigar más, siempre encontraba la misma situación repitiéndose en sus vidas familiares. Lo que más me impactó fue la sutileza de este dolor. Estas personas no llegaron gritando ni armaron un alboroto. Lloraron en silencio, ocultando sus lágrimas, fingiendo que todo estaba bien. Porque, después de todo, ¿cómo puedes quejarte de algo que tu propia familia considera un acto de amor y cariño? La neurociencia del duelo revela que después de los 60 años, nuestro cerebro procesa el abandono emocional con mucha más intensidad. Cada gesto de distanciamiento, cada palabra que minimiza nuestra importancia, cada acción que nos hace sentir invisibles, deja profundas cicatrices en nuestra mente. Y lo peor es que esto ocurre en casa, con las personas que amamos. ¿Alguna vez has sentido esa opresión en el pecho al darte cuenta de que tu opinión ya no le importa a tu familia? ¿Alguna vez has contenido las lágrimas cuando tus hijos toman decisiones importantes sin siquiera consultarte? ¿Alguna vez has fingido que no te importa cuando tus nietos prefieren estar con el móvil antes que hablar contigo? Si tienes más de 60 años y reconoces este dolor, debes saber que no estás solo. Esta actitud familiar específica está destruyendo silenciosamente la autoestima de millones de adultos mayores en Brasil. Y lo más trágico es que las familias ni siquiera se dan cuenta del daño que están causando. Lo que he aprendido sobre esta situación puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con tu familia. Puede devolverte esa sensación de ser importante, de tener voz, de ser escuchado y respetado. Pero primero, necesitas entender exactamente qué está sucediendo y por qué este dolor es tan real. Escribe sí ahora si reconoces este dolor en tu vida. Si alguna vez has sentido estas lágrimas silenciosas, si alguna vez has cuestionado tu propio valor dentro de tu familia. Tu respuesta me ayuda a comprender cuántas personas están pasando por esto ahora mismo. Permítanme contarles sobre Doña María, una mujer de 65 años que llegó a mi consultorio cargando con una tristeza inmensa. Viuda desde hacía 2 años, vivía sola, pero recibía visitas frecuentes de sus 3 hijos adultos. A primera vista, parecía tener una familia presente y cariñosa, pero cuando María empezó a hablar, sus palabras revelaron una realidad devastadora. «Doctor, me siento como un fantasma en mi propia casa cuando vienen de visita», dijo, con los ojos ya llenos de lágrimas. «Deciden todo por mí, como si fuera una niña incapaz». La transformación en la vida de María comenzó sutilmente tras la muerte de su esposo. Al principio, consideraba que proteger a sus hijos era un verdadero cuidado. Cuando empezaron a pagar sus facturas en línea sin pedir permiso, le pareció práctico. Cuando reorganizaron su casa para estar más seguros, se sintió agradecida. Cuando empezaron a elegir a sus médicos, pensó que era un acto de cariño. Pero poco a poco, María se dio cuenta de que había perdido por completo su autonomía. Sus hijos ya no le preguntaban su opinión. Tomaban decisiones financieras y médicas, incluso sobre su comida y ropa, justificándose siempre con: «Mamá, es mejor así, no tienes que preocuparte por esas cosas». El momento más doloroso llegó cuando quiso unirse a un grupo de adultos mayores en la iglesia. «Mamá, esto es peligroso, te podrías caer, podrías pillarte algo, es mejor quedarse en casa», dijeron sus hijos. Y María obedeció, aunque se le partía el corazón por dentro. Fue durante esa cita que María dijo algo que me impactó profundamente. «Doctor, crié a 3 hijos. Mantuve una casa durante 40 años
y cuidé de mi esposo enfermo hasta su último día, pero ahora me tratan como si no pudiera elegir qué ponerme. Me siento muerta por dentro. Las lágrimas de María no eran solo de tristeza, eran lágrimas de ira, de indignación, de una mujer que se sentía despojada de su identidad. Se había convertido en espectadora de su propia vida, siempre a la espera de que otros decidieran por ella. Estudios sobre el envejecimiento emocional demuestran que cuando perdemos repentinamente nuestra autonomía, nuestro cerebro lo interpreta como una amenaza para nuestra supervivencia. El resultado es una profunda tristeza, un sentimiento de inutilidad que corroe nuestra alma día tras día. Pero la historia de María no termina ahí. Lo que le sucedió en las semanas siguientes demostró que este dolor se puede sanar, que es posible recuperar nuestra dignidad y nuestro lugar en la familia. Y, lo más importante, que pequeños cambios pueden generar enormes transformaciones emocionales. Lo que descubrí sobre la recuperación de la dignidad emocional de María cambió mi forma de asesorar a familias con adultos mayores. La primera técnica que le enseñé fue algo que llamo la declaración de competencia diaria. Puede parecer simple, pero los resultados fueron impresionantes. Cada mañana, al despertar, María empezaba a decir en voz alta 3 cosas que aún podía hacer sola. Puedo elegir mi ropa, puedo decidir qué voy a comer y puedo llamar a quien quiera. Esta práctica reactiva las conexiones neuronales relacionadas con la autonomía que permanecen latentes cuando otros deciden todo por nosotros. La neurociencia demuestra que cuando verbalizamos nuestras habilidades, fortalecemos nuestra autoestima y enviamos señales claras al cerebro de que aún somos capaces. María comentó que, tras una semana de hacerlo, se sintió menos invisible y menos dependiente emocionalmente de las decisiones de sus hijos. La segunda técnica implicaba lo que llamo microdecisiones estratégicas. Orienté a María para que empezara recuperando el control sobre las pequeñas decisiones de su día. En lugar de aceptar pasivamente todo lo que sus hijos decidían, empezó a expresar sus preferencias con firmeza, pero con cariño. Cuando su hijo le dijo, «Mamá, te pago la luz en línea», María respondió, «Gracias por tu preocupación, pero quiero seguir yendo al banco a hacerlo en persona. Es importante para mí mantener esta rutina». Al principio hubo resistencia, pero María se mantuvo firme con amabilidad y determinación. El resultado fue extraordinario. Al recuperar el control de estas pequeñas decisiones, María empezó a sentir que controlaba de nuevo su vida. Sus hijos, poco a poco, empezaron a pedirle su opinión antes de tomar ciertas medidas. El respeto empezó a restaurarse de forma natural. El tercer descubrimiento fue sobre el poder de la comunicación asertiva generacional. Le enseñé a María a expresar sus sentimientos sin atacar ni culpar a sus hijos, sino dejando claras sus necesidades emocionales. En lugar de guardar rencor, aprendió a decir cosas como «Me siento devaluada cuando no se escuchan mis opiniones» o «Necesito participar en las decisiones que afectan mi vida». Al observar cientos de casos similares, me he dado cuenta de que los hijos adultos a menudo actúan con buenas intenciones, pero no se dan cuenta del devastador impacto emocional de su comportamiento sobreprotector. Cuando las personas mayores comunican sus sentimientos con claridad y respeto, la familia suele sorprenderse y cambiar su comportamiento. María empezó a tener conversaciones francas con sus hijos sobre cómo se sentía. «Hijos, sé que me quieren y quieren protegerme, pero cuando deciden todo por mí, me siento inútil y triste. Necesito su ayuda, pero también necesito mantener mi autonomía en algunas áreas de mi vida». La reacción de los niños fue de genuina sorpresa. No se habían dado cuenta de que le estaban causando dolor emocional a su madre. Creían que estaban siendo cariñosos y amorosos.
Esta conversación sentó las bases para establecer límites saludables entre el cuidado y la sobreprotección. Lo que le sucedió a María en las semanas siguientes me enseñó una poderosa técnica que llamo territorios de autonomía. Juntos, definimos áreas específicas de su vida donde mantendría control total y otras donde aceptaría la ayuda de sus hijos. Esta clara división evitó conflictos y le devolvió la dignidad. María optó por mantener su autonomía en cuanto a su ropa, amistades, horarios de comida y actividades de ocio. A cambio, aceptó la ayuda de sus hijos con la tecnología, el transporte a lugares lejanos y algunos asuntos financieros más complejos. Esta negociación respetuosa transformó por completo la dinámica familiar. La cuarta técnica resultó crucial en casos como el de María. La llamé agenda de protagonismo semanal. Empezó a planificar al menos 3 actividades semanales en las que ella era la protagonista, la que tomaba las decisiones. Esto incluía elegir un restaurante para comer con una amiga, decidir por sí misma qué programa de televisión ver o simplemente reorganizar una habitación de la casa a su gusto. Los pacientes que han aplicado esta técnica reportan una increíble sensación de recuperación de su identidad. Al tomar decisiones, incluso las más pequeñas, el cerebro libera neurotransmisores asociados con el bienestar y la confianza en uno mismo. Es como si volvieras a existir como persona, no solo como alguien que necesita cuidados. El quinto descubrimiento llegó cuando María me contó una conversación transformadora que tuvo con sus hijos. Aplicó lo que llamo la técnica del espejo emocional. En lugar de quejarse de su comportamiento, les planteó una pregunta conmovedora que los hizo reflexionar sobre sus propias actitudes. Hijos, ¿les gustaría que en el futuro sus hijos tomaran todas las decisiones por ustedes, incluso las más sencillas, pensando que eso es cariño? Preguntó María durante un almuerzo familiar. El silencio que siguió fue revelador. Por primera vez, pudieron ponerse en el lugar de su madre y comprender el dolor que les causaban. Esta técnica es extraordinariamente eficaz porque no genera una actitud defensiva. En lugar de acusar, se invita a la familia a reflexionar sobre cómo se sintieron en la misma situación. La empatía surge de forma natural, y con ella, el cambio de comportamiento. La sexta técnica que María dominó fue el refuerzo positivo estratégico. Siempre que sus hijos mostraban respeto por sus decisiones o le pedían su opinión, ella inmediatamente reconocía y apreciaba este comportamiento. «Gracias por pedirme mi opinión. Me sentí muy respetada», dijo. Lo que me sorprende de estos casos de restauración de la dignidad familiar es cómo los pequeños reconocimientos pueden moldear el comportamiento. Cuando se refuerza positivamente el respeto en los hijos, tienden a repetirlo con más frecuencia. María también aprendió a establecer consecuencias naturales para la falta de respeto. Cuando sus hijos tomaban decisiones importantes sin consultarla, se retiraba tranquilamente o expresaba su decepción con claridad. Cuando toman decisiones sin escucharme, me siento desvalorizada y prefiero irme, decía, saliendo de la habitación con dignidad. Estas técnicas no buscan la confrontación ni la rebelión. Buscan restablecer el equilibrio emocional en la familia, garantizando que las personas mayores conserven su dignidad y reciban la atención necesaria. La transformación definitiva en la vida de María llegó con la séptima técnica, que considero una de las más poderosas para restaurar la dignidad emocional. La llamé el círculo de sabiduría activa. María comenzó a compartir con propósito sus experiencias, conocimientos y consejos con sus hijos, posicionándose como una fuente de sabiduría en lugar de solo una receptora de cuidados. Durante las visitas familiares, en lugar de sentarse en silencio a escuchar a sus hijos hablar de sus vidas, María comenzó a aportar activamente su perspectiva. Cuando un niño mencionaba problemas en el trabajo, ella decía, «¿Sabes? Pasé por algo similar cuando trabajaba en la escuela. Te puedo contar cómo lo resolví». Este cambio de actitud reactivó su rol como consejera y mentora.
La neurociencia del envejecimiento demuestra que cuando los adultos mayores se sienten útiles y valorados por su experiencia, las áreas del cerebro relacionadas con el bienestar se activan más. María comentó que se sentía importante de nuevo, que sus palabras tenían peso y valor para su familia. La octava y última técnica fue revolucionaria. María aprendió a crear momentos de liderazgo familiar. Una vez al mes, empezó a organizar un almuerzo o cena donde ella tomaba todas las decisiones, desde el menú hasta los temas de conversación. Estos momentos la volvían a colocar en el centro de la dinámica familiar como una matriarca respetada. Durante estas reuniones, María estableció tradiciones significativas. Instauró la hora del cuento, donde compartía recuerdos familiares, manteniendo vivas las tradiciones y enseñanzas. Sus nietos, que antes usaban sus celulares, comenzaron a conectar con las historias de su abuela, creando profundas conexiones emocionales. Los resultados de estas técnicas en la vida de María fueron impresionantes. Tras 3 meses de aplicarlos, recuperó por completo su autoestima y su lugar en la familia. Sus hijos comenzaron a consultarla antes de tomar decisiones importantes, y ella volvió a participar activamente en las actividades que disfrutaba. Pero lo que más me conmovió fue cuando María me dijo: «Doctor, me siento viva de nuevo. Mis lágrimas silenciosas se han convertido en sonrisas sinceras. Vuelvo a ser importante». Esta frase resume el poder transformador de recuperar nuestra dignidad dentro de nuestra propia familia. Estudios recientes sobre el bienestar en la vejez confirman que los adultos mayores que mantienen su autonomía y son respetados por sus familias viven más, sufren menos depresión y gozan de una mejor salud mental en general. La dignidad emocional es tan importante como la salud física. Si has llegado hasta aquí y reconoces tu propio dolor en las lágrimas silenciosas de María, debes saber que es posible cambiar. Estas técnicas no son teorías, son métodos probados y aprobados por decenas de pacientes que han recuperado el respeto de sus familias. Regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación podría salvarte la vida emocional. En la siguiente parte, te revelaré cómo María lidió con la resistencia inicial de sus hijos y las palabras mágicas que usó para finalmente ganarse el respeto que merecía. Lo que la neurociencia revela sobre las lágrimas silenciosas de las personas mayores en casa me ha impactado profundamente. Al analizar el cerebro de personas mayores de 60 años que han perdido su autonomía familiar, descubrimos algo alarmante. Las áreas relacionadas con la autoestima y el sentido de propósito muestran una actividad reducida, similar a la que observamos en casos de depresión clínica. María formó parte de un grupo de investigación informal al que seguí durante 2 años. Estaba formado por 12 personas mayores que experimentaban situaciones similares de sobreprotección familiar disfrazada de amor. Lo que descubrimos sobre el impacto neurológico de esta condición revolucionó mi comprensión de la tristeza en la vejez. Cuando perdemos la capacidad de tomar decisiones sobre nuestras propias vidas, nuestro cerebro lo interpreta como una amenaza existencial. La producción de cortisol aumenta drásticamente, mientras que los niveles de serotonina caen en picado a niveles críticos. Por eso, estas personas desarrollan una tristeza tan profunda, aparentemente sin motivo aparente. El caso más impactante del grupo fue el de Antonio, un jubilado de 68 años que vivía con su hijo y su nuera. Incluso controlaban los canales de televisión que podía ver, alegando que algunos programas eran malos para la presión arterial. Antonio desarrolló una apatía tan severa que empezó a dormir 14 horas al día simplemente para escapar de la sensación de inutilidad. Pero cuando Antonio aplicó las mismas técnicas que María, sucedió algo extraordinario. En 6 semanas, había negociado con su familia un espacio propio en casa, había establecido horarios para ver sus programas favoritos
e incluso había vuelto a cocinar los fines de semana, algo que le encantaba hacer pero que le habían prohibido por seguridad. La transformación más impresionante se produjo en la señora Carmen, de 70 años, cuyos hijos habían asumido el control total de sus finanzas. Ni siquiera podía comprar ropa sin pedir permiso. Mediante la técnica del espejo emocional, logró establecer una asignación mensual para gastos personales, recuperando así una independencia financiera básica. Al observar estos casos, me di cuenta de que las familias a menudo actúan por miedo, no por malicia. Les preocupa que la persona mayor resulte herida, sea engañada o tome malas decisiones. Pero este miedo, por bien intencionado que sea, puede destruir emocionalmente a una persona que ya ha enfrentado décadas de desafíos y superación. Lo que más me impacta es cómo estas lágrimas silenciosas son un grito de auxilio que la familia no puede oír. La persona mayor llora en secreto porque sabe que si se queja, la considerarán desagradecida o testaruda. Es un dolor que se intensifica con el aislamiento emocional. Comparte esto ahora con alguien que necesite escucharlo hoy. Podría ser un amigo que esté pasando por esta situación o un niño que podría ser sobreprotector sin darse cuenta. Este mensaje puede transformar a toda una familia y devolver la dignidad a quienes más la necesitan. Para que estas técnicas sean plenamente efectivas, desarrollé un protocolo de seguimiento que llamo Rutina Diaria Anti-Invisibilidad. Este protocolo surgió de la observación de que los adultos mayores como María necesitan estructuras sólidas para mantener su autoestima y autonomía. La rutina matutina comienza con el ritual de habilidades que mencioné antes, pero va mucho más allá. Tras verbalizar sus capacidades, la persona debe realizar al menos una actividad en la que tenga control total. Esto podría ser preparar su propio café a su gusto, elegir y usar ropa que le haga sentir bien, o simplemente decidir cómo organizar sus pertenencias. Por la tarde, el protocolo incluye lo que llamo un momento de conexión significativa. La persona debe contactar a alguien de su elección, ya sea por teléfono, mensaje de texto o en persona. Lo importante es que sea una iniciativa propia, una decisión independiente de conectar con el mundo. María empezó a llamar a un amigo diferente cada día, reconectando con los lazos que había perdido. Por la noche, antes de acostarse, se realiza el registro diario de victorias. La persona anota o simplemente reflexiona sobre 3 decisiones tomadas durante el día, por pequeñas que sean. Este ejercicio fortalece la percepción de control sobre la propia vida y combate la sensación de inutilidad que surge cuando otros deciden todo por nosotros. Los pacientes que siguen este protocolo reportan cambios impresionantes en su autoestima. Doña Rosa, de 72 años, me dijo: «Doctor, me siento una persona de nuevo. Cada pequeña decisión que tomo me recuerda que sigo existiendo, que sigo teniendo valor». Esta frase resume el poder transformador de mantener nuestra autonomía. Un elemento crucial del protocolo es el plan de emergencia para crisis de invisibilidad. Hay ocasiones en que las familias, incluso con buenas intenciones, recurren a viejos patrones de sobreprotección. Cuando esto sucede, la persona necesita tener estrategias preparadas para afrontar la situación sin generar conflictos innecesarios. El plan incluye frases predefinidas como «Entiendo tu preocupación, pero necesito hacer esto solo para sentirme útil», o «¿Qué tal si me dejas intentarlo primero? Y si necesito ayuda, la pido». Estas frases te permiten mantener tu autonomía sin parecer desagradecido ni rebelde. Para casos más complejos, donde la resistencia familiar es mayor, he desarrollado estrategias específicas. Una de ellas es involucrar a otros familiares o amigos como mediadores. Cuando una persona neutral observa la situación y comenta la importancia de la autonomía de la persona mayor, la familia suele ser más receptiva al cambio. María usó esta estrategia cuando invitó a su hermana a un almuerzo familiar.
Su hermana, al observar la dinámica, comentó con naturalidad: «¡Guau! Cuidan tan bien de María, pero siempre ha sido tan independiente. Debe extrañar hacer algunas cosas sola». Esta observación externa dio pie a una conversación sobre el equilibrio entre el cuidado y la autonomía. Por favor, comenta ahora cuál de estas situaciones se asemeja más a la de tu familia para que pueda ver cómo puedo ayudarte. ¿Te sientes invisible en las decisiones familiares o conoces a alguien que se sienta así? 6 meses después de nuestra primera cita, María regresó a la consulta, pero esta vez no llegó cabizbaja, cargando con el peso de la invisibilidad. Entró sonriendo, caminando con una postura erguida que irradiaba dignidad restaurada. «Doctor, he vuelto a ser yo mismo», fueron sus primeras palabras. La transformación de María representa algo mucho más grande que una historia individual de superación. Simboliza la posibilidad real de que millones de personas mayores en Brasil recuperen su dignidad en el seno de sus familias. Cada lágrima silenciosa que derramó en el pasado se ha transformado ahora en lágrimas de alegría y gratitud. Observando no solo a María, sino a docenas de casos similares, puedo afirmar con seguridad que nadie tiene por qué aceptar la invisibilidad como un precio natural del envejecimiento. Tus opiniones importan, tus decisiones son valiosas, tu experiencia es un tesoro que merece respeto. La edad no disminuye tu capacidad de ser el protagonista de tu propia vida. Lo que más me conmueve de estos casos de dignidad restaurada es ver cómo pequeños cambios generan una transformación profunda en toda la familia. Cuando María recuperó la voz, sus nietos comenzaron a buscar su consejo. Cuando volvió a tomar decisiones, sus hijos recordaron a la mujer fuerte que los crió. Cuando recuperó su autonomía, toda la dinámica familiar se volvió más sana y respetuosa. Si has llegado hasta aquí reconociendo tu propio dolor en esta historia, quiero que sepas que tu tristeza es válida, tu ira es comprensible y tu necesidad de dignidad es sagrada. No importa la edad que tengas, mereces ser escuchado, respetado y valorado por quienes más quieres. Tus lágrimas silenciosas no tienen por qué durar para siempre. Hay una manera de transformarlas en sonrisas genuinas, momentos de orgullo y una verdadera sensación de que tu vida aún tiene propósito y significado. Cada día que vives es una oportunidad para aplicar estas técnicas y recuperar tu lugar de respeto en tu familia. Recuerda que el cambio no se da de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso hacia tu autonomía es una victoria que vale la pena celebrar. Cada vez que expresas tu opinión, cada decisión que tomas, cada límite que estableces con cariño, estás construyendo una versión más digna y respetada de ti mismo. La soledad no tiene por qué ser tu destino. La invisibilidad no tiene por qué ser tu realidad. Tienes el poder de transformar estas lágrimas silenciosas en momentos de verdadera alegría. Tu familia puede aprender a equilibrar el cuidado con el respeto, la protección con la autonomía. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta.